Hola amigos, la verdad es que súper emocionado por iniciar con esta nueva temporada en Bitácora. Y bueno, hoy el invitado es un amigo que tengo muy cercano al corazón. Son de esas personas que Dios trae a nuestra vida y creo que se quedan para siempre. La verdad que disfruto mucho su compañía. Hemos dicho muchas veces que tenemos una amistad irreverentemente honesta. Y bueno, puedo decirles que definitivamente tengo una amistad franca con él. Hoy con nosotros, Frank Gómez. ¿Qué dice Francito? Gracias, King. Qué King, bueno que Quincho, Joaquín. Quincho. Son pocas personas que me dicen Quincho. Sí. En los últimos años, por ahí ha salido el Juaco. Sí. Otros dicen Joa. ¿A vos? Y lo último que te he dicho es mi negro, ¿verdad? En el último tiempo, mi negro. Sí, ahí solo vos me decís así. Pero tenés Gracias permiso. por invitarme. Mira, le doy gracias a Dios porque, bueno, estamos acá. Hace un poco más de un año que arrancó la pandemia. Sí. Y creo que, sin temor a equivocarme, uno de los primeros conversatorios que hicimos en línea fue contigo. Sí, cierto. ¿Cómo ha estado? O sea, creo que es una pregunta que a todos nos han hecho. ¿Qué tal la pandemia ya en este momento? ¿Qué te ha tocado vivir? Sí. Porque sé que has pasado cosas ahí de familia, tu mamá y demás. Sí. Bueno, ha sido una serie de vivencias de la mano de todo esto, a nivel, como todos, a nivel laboral, económico, familiar, asuntos de salud. En un momento de la pandemia tuvimos a mi papá aislado. Fue un momento muy duro tenerlo aislado, no poder acercarnos y demás. Utilizábamos videollamadas y eso creo que era todavía más pesado, ¿verdad? Pero todo bien, gracias a Dios hemos estado aprendiendo mucho de este tiempo. Creo que Dios quiere que aprendamos mucho en este tiempo. Sí, ha sido un tiempo, yo hablaba con Tama hace unos días que creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos lo que esto iba a durar, ¿verdad? Porque Ninguno. hablábamos de, sí, en 15 días ya esto está otra vez y después dijimos, no, en 2 meses, en 3 meses, después por allá dijimos, no, eso de fijo se va a mejorar ya en diciembre y bueno, y aquí estamos. Y sí, ha sido una temporada de mucho aprendizaje, ¿verdad? Creo que también de reinventarnos, ¿verdad? ¿Qué te ha tocado reinventarte en esta temporada de pandemia? Bueno, esto ha tocado varias áreas. Ajá. Por ejemplo, cosas un poco cómicas para vos, que siempre me haces una especie de amoroso bullying. He tenido que adaptarme mucho a la tecnología y estas cosas. Sí. Porque tuve que, a nivel de mi trabajo, tuve que pasar todas las clases en línea y demás, y entonces fue todo como un reto para mí. A nivel ministerial hubo que hacer muchos cambios, hacer casi todo vía Zoom y demás. Entonces, sí, muchos de esos cambios. Hubo que aprender a hacer cosas, a editar videos, a transmitir, a muchas de esas cosas. Pero creo que es de las cosas muy buenas que han sido fruto. ¿Y cómo te dio con la comida? Con la comida. Porque yo creo que todos hemos ganado unos cuantos kilos de Curiosamente, sí he ganado Sí. algunos Comido rico, kilos. esos días. Sí, claro. Pero curiosamente me dio como por comer menos. Sí. O sea, menos cantidades, pero de repente más antojos por estar en casa, y ya sabes que me gusta mucho cocinar. Tenemos que hacer una conversación de estas cocinando, Sí, te digo sí. que... Y Me estoy acordando de aquella vez que estuviste acá en casa que hicimos aquella pasta. sí,
Era pasta, ¿qué era? Boloñesa. Muy buena, Sí. muy buena el sabor, demasiado. De las mejores que he probado. Gracias. Y bueno, y en esta temporada me ha tocado cocinar mucho acá. Bueno, usted sabe que me gusta mucho el tema de la parrilla. Sí. Ayer, casualmente, estaba revisando el teléfono y me puse a ver el historial que tenía de interacciones con vos en WhatsApp. Sí. Y dije, qué cantidad de fotos de comida. Sí. O sea, porque nos Muchísimas. compartimos siempre Sí. fotos de lo que cocinamos, de lo sí, que... sí, ha sido un tiempo también para cocinar y disfrutar también de estar aquí en casa. Sí. Pero creo que en medio de todo, sé que, bueno, he tenido gente cercana que ha enfermado también. Nosotros aquí en casa todavía no, gracias a Dios, no nos ha tocado. Sí hemos tenido gente cercana, familiares, mis papás estuvieron con COVID, mis hermanos, algunos de ellos, gracias a Dios, digamos, leve. Pero sí creo, Frank, que, vamos a ver, situaciones como estas, vivencias como estas, nos tienen que dejar una enseñanza. Sí, claro. Creo que aquella persona que pase por esto y no traiga y no se lleve una enseñanza al otro lado, pasando la pandemia, desaprovechó una oportunidad increíble. ¿Qué crees que te ha dejado de enseñanza a título personal? Más allá de la parte ministerial y todo, sino como Frank, como hombre, como esposo, como hijo. Sí. Me ha sucedido que he comprobado cosas, o sea, decir, confirmado cosas, como por ejemplo, que me gusta mucho mi esposa. Okay. Que amo estar con ella, la amo a ella y amo estar con ella. Es una de las cosas que me ha... Y ya te voy a decir. Porque te voy a decir algo. Y creo que lo hablamos un día. La pandemia nos exige estar en casa. Sí. Hay gente que el estar en casa encerrados es todo un asunto. Bueno, Joaquín, si ves noticieros, incluso estadísticas que vimos a la mitad de la pandemia, una ola de divorcios enorme a nivel global. Sí. Porque la gente ahora tuvo que estar más en casa y se dieron cuenta que no se llevaban bien. Entonces, estando más en casa, he confirmado muchísimo que tomamos una muy buena decisión, mi esposa y yo, al estar juntos. ¿Cuánto tienes ya de casado? 9 años. 9. Que nos gusta mucho estar juntos, se nos vuelve muy divertido, disfrutamos mucho de eso. Okay. He confirmado que realmente no hay nada como compartir en familia. Tuvimos la oportunidad de una parte de este tiempo atrás de tener a mis papás viviendo en la casa de al lado. Sí. Y entonces pues obviamente respetábamos su espacio, ellos el nuestro, pero fue muy bonito durante esos meses poder decirles nosotros, hoy vamos a hacer la cena para los 4 y cenar los 4 en casa, otro día entonces cenábamos donde ellos y realmente, o con mis sobrinas que llegaban, o mi hermana. Entonces realmente son estas cosas maravillosas que uno dice, nada como estar en familia, definitivamente, ¿verdad? Sí, ha sido también un tiempo tienes que probar, está buenísimo. Hoy me estás mimando más de lo normal con todo eso. Sí, quería hacer otra cosa, pero se me complicó. Sí, el tema de la convivencia es un tema. Ha sido también un tiempo para crecer en otras cosas. Yo personalmente, el tema de la música, que es algo que nos conecta mucho, he escuchado mucha música. Qué bueno. Bueno, y muchas de las recomendaciones tuyas me han servido montones. Qué bueno. Y como sabes, trabajo aquí en la casa, entonces eso me ha ayudado mucho. ¿Cómo va esa batería en este tiempo? Porque obviamente no han habido reuniones y demás, aunque ya estamos reactivando lo que son reuniones, pero ¿cómo ha estado la batería? Bueno, tuve la bendición que durante todo el tiempo de pandemia pues grabamos servicios. Ok. Entonces estuvimos activos musicalmente también. Bueno, estuve en uno. Todo el tiempo, sí. Disfruté mucho de
No, que hay unas pifias ahí que no, me ayudaste. Para la próxima ya no se van a dar, espero. Pero sí, ahí vamos. Mi trabajo como educador es dar instrucción, Sí. a bateristas en la escuela en la que trabajamos, y entonces pues continuamos. Estuvimos en línea, pero ahora volvimos presencial en este tiempo, este año, Sí. y continuamos. Es algo que nos apasiona y creo que también debemos de mantener el enfoque en eso que nos apasiona. Sí, de ¿Verdad? eso vamos a hablar ahorita. Quería hacerte una consulta porque en los años que tengo de conocerte, que la otra vez estaba tratando de sacar la cuenta, la verdad es que no sé cuántos Sí. son, creo que se superan los 10 años. Sí, de claro. conocernos. Por mucho. Me ponía a pensar, y es una pregunta que quiero hacerte. ¿Qué crees que la pandemia ha revelado o ha puesto en evidencia acerca de la vida de la iglesia? Porque o sea, la pandemia ha tocado todo: comercios, familia, salud, y la iglesia no se ha escapado. Y eres una persona que eres muy analítica y que, bueno, tienes además la bendición de conocer muchas congregaciones, tanto aquí como fuera. Y es un hecho de que la pandemia ha venido a traer, repito, como más bien evidenciar cosas. Y cuando hablo de la iglesia me incluyo, porque Sí, claro. obviamente soy parte de ella. ¿Qué crees que ha quedado en evidencia? Bueno y malo, porque creo que hay de ambas. Es todo un tema. Yo creo que es una de las preguntas que más se ha repetido en este tiempo, en este último año y meses. Okay. Y yo creo que esto nos pasaríamos bastante rato hablando acerca de esto, porque creo que esto provocó o nos llevó a hacer una auditoría interna, mucho análisis. Creo que nos dimos cuenta que había cosas que estábamos haciendo que definitivamente no teníamos que estar haciendo, y otras que no estábamos haciendo, y nos dimos cuenta que teníamos que comenzar a llevarlas a cabo. Creo también una de las cosas que esto ha llevado a la iglesia es a ir del culto a la cultura. Qué bueno. Porque la iglesia se volvió, y generaciones atrás, no en los últimos años, muy amante de los servicios dominicales. Claro. Y entonces... Y se los quitaron. Sí, entonces hacíamos cultos de adoración, pero Dios quería que fuésemos, siempre lo ha querido, que vayamos hacia la cultura de la adoración. Y entonces nos dimos cuenta que la adoración no termina cuando el culto lo hace. Sí. Mucho de los rituales, mucho de la liturgia, Ajá. y de los programas, todo eso se vino abajo, y creo que nos estamos replanteando el origen, el diseño original de la iglesia. Sí. ¿Verdad? Nosotros podemos leer el libro de los Hechos y nos damos cuenta que estaban tan enfocados, la iglesia estaba tan enfocada, y eso la hizo fructífera. El enfoque te hace fructífero, y la iglesia se enfocó, y entonces creo que Dios ha estado llevándonos a ese proceso Y yo creo incluso el regreso a la escritura para saber cuál es su expectativa hacia su iglesia, porque también creo que esto es que es todo un tema. Creo que esto de la pandemia hizo que muchos volvieran a la escritura, Claro. quizá buscando respuestas para esta temporada, pero nos encontramos con mucho más que eso, y nos encontramos con que Dios tiene expectativas acerca de su iglesia. Yo personalmente creo que, bueno, y una de las cosas que le he dado más vuelta en mi cabeza, y que ahora estoy de manera intencional más estudiando y queriendo meterlo dentro de mi dinámica de vida, es que la iglesia debe ser aún muchísimo más relacional. Claro.
Me refiero a que las relaciones humanas, sociales, deben aún fortalecerse aún más, ¿verdad? Yo creo que estábamos en un rol de llegar al servicio, hacer lo que tenemos que hacer, irnos, y estábamos como una rueda de hámster, ¿no? Y creo que el separarnos de los servicios, de las reuniones y de todo esto, pues obviamente la parte relacional se pierde, y si eso no era muy fuerte, pues obviamente queda aún más en evidencia. Yo le decía a Tamara la otra vez que una de las cosas que agradezco de amistades como la tuya es que, Fran, pueden pasar 3-4 meses de no vernos tal vez físicamente. Sí. Y la pandemia pues obviamente nos hizo mucho de esto, pero el vínculo es fuerte, la relación es fuerte, y es algo que se ha ido, digamos, cultivando a través del tiempo, y eso hace que aunque pasen periodos largos de no vernos físicamente, la relación sigue. Y creo que como iglesia eso es algo que tenemos que trabajar aún más, de manera intencional, de manera tal de que en situaciones como esta que hemos vivido, las relaciones no se vean ahí malogradas, dicen en algunos lugares, ¿no? Entonces, pero bueno, qué bueno tenerte aquí en casa, de verdad que... Gracias, me siento muy bien aquí en casa. Que cuando el año pasado hicimos varios conversatorios, todos fueron casi en su mayoría, por no decir que todos, en línea, y bueno, a medida que se han ido abriendo las cuestiones, empecé a soñar en poder hacer algo así. Dije, bueno, qué mejor hacerlo aquí en la casa y con gente que quiero y aprecio, y bueno, tu nombre fue así de los primeros que me saltó. Tengo muchos otros que quiero que estén por acá. Y si hay que hacer ese cocinando. Sí, claro. Está bueno ahí. Podemos hacer una buena carne. Me parece. Un buen corte ahí. Me parece. Qué rico. Una de las cosas que quería mencionarte es, he estado dándole vueltas mucho a la palabra, y lo dijiste ahora, que es el enfoque. ¿Qué es para ti una persona enfocada? ¿Qué es? Más allá de lo que la Biblia nos pueda decir, o sea, en la cotidianidad, ¿qué crees que es una persona enfocada? Bueno, no puedo evitar, cuando pienso en enfoque, imaginar a alguien que va hacia un punto, hacia una meta. Claro. Ese letrero de meta, no puedo evitar imaginar a alguien corriendo hacia allá. Entonces creo que una persona enfocada es una persona que, aunque en el camino haya curvas y demás, tiene los ojos puestos en la meta. ¿Y en algún momento crees que, porque tienes muchos años de estar en el servicio, de creer en el Señor, que alguna vez te has desenfocado? O sea, que por alguna circunstancia, personas, relaciones, te desenfocaste. Sí, claro. No una, varias veces. ¿Y cómo volver a enfocarnos? Ese es Claro. A veces creo que es más retador reenfocarnos que enfocarnos. No sé si me explico. Pienso en esto, pienso que es más fácil desenfocarse cuando uno está concentrado en lo que uno hace y no en lo que uno es. Okay. O sea, pienso que, no sé si voy a hacer un poco un enredo de esto, espero que salga algo bueno de todo este enredo. Dele. Pero cuando uno sabe quién es, Okay. cuesta más que uno se desenfoque. Cuando yo solo estoy concentrado en lo que hago, las circunstancias me pueden desenfocar. Dice la escritura, a lo suyo vino. Okay. Y es interesante porque no vino a todo, vino a lo suyo. No dice a todo vino, Okay. ¿verdad? Entonces me gusta mucho esto, porque de repente se da toda una escena donde el padre dice, él es mi hijo amado en quien tengo complacencia. De repente un Juan el Bautista, que por cierto otro que estaba súper enfocado, y diciendo, él es
el que había de venir. Él es el Cordero de Dios. Entonces, Jesús súper enfocado, al punto que se puso de pie en la sinagoga, agarró los rollos de Isaías y dice: el Padre me ha ungido, Dios me ha ungido para. Y me gusta mucho porque hay una lista que dice para qué fue ungido. Sí. Yo creo que el enfoque tiene que ver un poco con eso. Yo no quiero espirituflautizar lo que es el enfoque, pero es que es interesante porque el término unción o el concepto de unción ha sido como muy manoseado. ¿Qué es unción? El permiso de Dios para que alguien desarrolle determinada actividad acá en la tierra. Y Jesús se pone de pie en la sinagoga y dice: yo he sido ungido para esto, esto, esto y esto. En esa lista hay muchas cosas que no fueron mencionadas. Está enfocado. Enfoque, porque cuando entendemos quiénes somos, entendemos el permiso que tenemos. De hecho, sus mismos discípulos al principio, no digo que intencionalmente, bueno, tal vez sí, querían desenfocarlo porque ellos estaban esperando un revolucionario ahí social, claro, que viniera en contra. Vas a acabar con el gobierno romano, claro, y ahora sí vas a... Dice, no. La otra vez, y poniendo como un ejemplo el tema del enfoque, escuchaba de por qué en los circos, cuando hemos visto este asunto de los leones, sí, utilizan las sillas, ¿verdad? Uh-huh. Que la utilizan como un medio. Yo pensaba que era como un tema ahí de protección, lo cual me imagino que también... Los domadores. Pero los domadores, ajá, leía que no utilizaban, por ejemplo, una sola, no sé, varilla o única, porque el león se puede enfocar en eso fácilmente. Pero sí, cuando utilizas una silla, la visión del león no puede ubicar únicamente un solo punto. Se desenfoca y entonces pierde... de peligrosidad, sí, o agresividad, sí. Y yo creo que el desenfoque a nosotros nos hace perder, claro, eficacia, claro, eficiencia en lo que estemos haciendo ya, como esposos, porque nos podemos desenfocar como esposos, sí, nos podemos desenfocar como papás, como trabajadores, como músicos, nos podemos desenfocar fácilmente. La sociedad está casi que armada para desenfocarnos, y me gusta mucho el ejemplo del Señor, porque definitivamente sí, Él vino a lo suyo, se enfocó, y también una de las cosas que Él nos muestra en los evangelios es que también nos decía, enfóquense. ¿A qué me refiero? Él decía, y esto para mí ha sido vital en esto de la pandemia, en Mateo 6, o sea, un día a la vez. Cada día tiene, uh-huh, cuando nosotros como personas, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado docenas de veces, dejamos que el afán, y la otra vez hablaba con Tamara en una bitácora también de esto del afán, mencionaba yo que cuando nosotros podemos llevar un día a la vez como Jesús dijo que lo llevásemos, yo creo que nos mantenemos enfocados, Francito, porque las preocupaciones, las ansiedades y todo eso, híjole, viene como una tormenta que fácilmente nos puede desorientar, ¿verdad? Y yo creo que volviendo al asunto del desenfoque, nos roba efectividad, y qué fácil, creo yo, en estos momentos que estamos viviendo, desenfocarnos. ¿Qué crees que hoy día nos puede desenfocar así fácilmente? Voy a agarrar otro que por ejemplo, Jesús se duerme en la barca. Uh-huh. ¿Qué montón de mensajes hemos escuchado acerca de esto, ¿verdad? Jesús se duerme en la barca y todo el mundo dice, pero ¿cómo es que se duerme? ¿Cómo? El otro día estaba en una conversación y yo decía, bueno, yo creo, pidieron mi opinión, y yo creo que él estaba tan seguro de quién era él y lo que él tenía que cumplir, cuál era su meta,
que él sabía que él no iba a morir en esa barca en medio de esa tormenta. Claro. Él sabía que él tenía que ir a la cruz, por eso él dijo, yo me puedo dormir tranquilo, es que yo no voy a morir en esto. Eso es lo importante de saber quiénes somos, eso nos va a ayudar a enfocarnos muchísimo. ¿Qué ha dicho Dios acerca de nosotros? Claro. De repente vamos a tener que entrevistar a Dios y decirle, háblame de mí, háblame de qué planeaste para mí, qué escribiste en tu libro acerca de mí. Eso nos va a ayudar a enfocarnos. Entonces a él no lo desenfocó la tormenta. De repente pienso en un Jesús que el dinero tampoco lo desenfocó, cosa que está sucediendo mucho hoy. Claro. Le cobraron los impuestos a Jesús y él dijo, sí, claro, para esta tarde los vamos a pagar. Pedro, ve y saca un pez y dentro de ese pez van a estar el dinero para pagar tus impuestos y los míos. Claro. Jesús no se desenfocó con asuntos de dinero. Claro. ¿Ves? Él estaba enfocado. Y así muchas otras cosas que sucedieron en la vida de Jesús. Pedro le corta la oreja a un muchacho en medio de todo el arresto y Jesús dice, no, Pedro, ¿qué hiciste? Tenés que estar enfocado. Ahora yo voy a tener que reparar a este muchacho, porque de eso no se trata, hay que estar enfocados. El enfoque de Jesús a mí me enseña muchísimo. El Señor le reprende a Pedro de una forma muy severa, claro. cuando lo quiso como reconvenir del tema de la cruz, y Jesús estaba enfocado, porque como decías ahora, que no te acontezca. Por eso le dijo, o sea, como decías ahora, a lo suyo vino. Él sabía que parte de su rollo era obviamente el tema de su muerte, y cuando viene Pedro con esa invitación, con muy buenas intenciones quizá, pero definitivamente buscando el desenfoque. Es que el desenfoque se va a presentar a veces con buenas intenciones y demás. Eso te iba a decir, porque muchas veces no sé si te ha tocado estar haciendo cosas que parecen buenas. Sí, claro. Huelen a bueno, se ven buenas, pero estamos siendo desenfocados. Y creo que el año pasado tuvimos una conversación, no sé si te acuerdas, pero vos me dijiste, yo estoy aprendiendo a decir que no. Sí, cierto. ¿Verdad? Porque a veces hay cosas que no tengo que hacer o no puedo hacer porque no es el momento, no es el tiempo, y creo que como personas, más allá de lo que hagamos para el servicio del Señor y demás, tenemos que aprender a decir que no. El no creo que es un muy buen filtro para mantenernos enfocados. Claro, es que de nuevo se dice de Jesús, a lo suyo vino, y hubo muchas cosas que Jesús podía haber hecho, pero él dijo, no lo voy a hacer. Claro. No tengo por qué hacerlo. Entonces nosotros pues seguir ese ejemplo sería lo mejor que podemos hacer. Ahora es interesante porque muchas veces intervienen no solo factores sino personas en nuestra vida para desenfocarnos. Es que como en la escritura un pequeño pasaje nos enseña cosas tan grandes, porque dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Definitivamente cuando nos enfocamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos encomendó a hacer, van a aparecer personas que nos quieran desenfocar. Algunos con buenas intenciones como Pedro, claro, no te acontezca eso, y otros pues que definitivamente se van a dejar convencer por nuestros enemigos para desenfocarnos. Ahora, creo que el mayor enemigo de todos nosotros somos nosotros mismos. Sí, claro. Dice que, no preciso el pasaje, pero dice que en el año en que los reyes iban a la guerra, sí, enfoque, sí, o sea, en ese año, ¿verdad? Había que ir a la guerra. David se desenfocó y tamaña bronca, claro, le trajo ese desenfoque. Claro que sí. Y ahí no median personas, no median situaciones, soy yo, sí, el que me meto, ¿verdad? Y muchas veces tal vez lo has escuchado o lo has enseñado, que decimos, no, es que el diablo, y a veces le queremos echar toda la culpa al diablo. Correcto. Y muchas veces
ese desenfoque es producto de nuestra cabezonada, Sí. ¿verdad? ¿Qué pensás ahí de David y su desenfoque? Uf. Sí, puesto que era el rey, dice, en el tiempo, había un tiempo específico, en el tiempo en que los reyes van a la guerra, él tenía que haber ido, Claro. pero se confió y dice, ya gané muchas guerras. Posiblemente David decía, qué pereza, siempre gano, Claro. este año me voy a quedar acá, Me relajé. sí, disfrutando de mi nuevo balcón, mi nueva terraza, parrilla nueva. Entonces se confía, Claro. y eso es lo que sucede cuando nos confiamos, nos desenfocamos. Definitivamente nosotros debemos de entender que somos diseñados, fuimos diseñados para depender de Dios. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes deben de estar asidos a mí, Claro. ¿verdad? Porque Él dice, separados de mí, y me gusta mucho esto, nada pueden hacer. Claro. Nosotros no podemos emprender un nuevo proyecto, una nueva relación o lo que sea, sin la guianza de Dios. Y de repente nos confiamos. Para todo David siempre estaba pidiendo dirección a Dios, pero en estos pasajes no se dice, y después de haber pedido dirección a Dios, David se quedó en casa, ¿no? Esta vez él no pidió dirección a Dios para nada, se confió y se desenfocó. Sí, y tamaña. Y en medio de ese desenfoque cometió cosas, No. hizo locuras, cosas que uno jamás se imaginaría de el rey, el dulce cantor de Israel, pero sucedieron. Del hombre conforme al corazón de Claro, Dios. porque el desenfoque nos va a llevar a hacer cosas que nunca pensamos que Ahora, haríamos. obviamente sabemos que David, ¿verdad? tuvo un recorrido al arrepentimiento y entonces me pongo a pensar en un hombre como David que lo había prácticamente obtenido todo y se desenfoca. Sí. Del otro lado de la historia tengo a un Pablo, Paulito, ¿verdad? Que en Filipenses dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, que ojo, ya lo había alcanzado, ¿verdad? Ya tocaste uno de mis personajes favoritos, esto se pone mejor Y todavía. entonces dice Pablo, un pasaje que hemos escuchado muchas veces, pero no, voy a decir mi versión, Sí. no me desenfoco, Prosigo. prosigo la meta. Bueno, la meta, lo que te decía, eso que yo imagino. Entonces qué interesante, ¿verdad? Tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que se da ese permiso y se desenfoca y, híjole, cae en adulterio, asesinato, mentira, o sea, mil cosas. Pero tenemos de este lado un hombre como Pablo que, híjole, creo que cada vez más voy conociendo personas que Pablo es, ¿verdad? Como después del Señor, una figura muy importante. Y Pablo dice, no sabe, yo ya sé que todo esto lo alcancé, sé quién soy, identidad. Porque Pablo la tenía muy clara de quién era, ¿verdad? Inclusive a veces hay ciertos pasajes en los que uno dice, "Ey, qué rajón, ¿verdad? O sea, soy judío de judíos, esto y lo otro". Pero Pablo, yo creo que el desenfoque nunca le ganó, creo, porque él tenía muy claro quién era y su humanidad, y creo que más allá de eso también, él tenía, creo que muy claro la dimensión de Dios. Cuando vos y yo tenemos claro que yo soy esto y Dios es esto, puedo estar viviendo todos los éxitos humanos y hasta ministeriales y demás, pero esto no me permite perder el desenfoque. Claro. Y Pablo dice eso, o sea, prosigo a la meta. Joaquín, ahora que hablas de Pablo, Paulito. dije anteriormente que es uno de mis personajes favoritos. Qué montón de historias que rodean a Pablo, que protagonizó Pablo y demás, pero hay una historia que me gusta mucho porque habla de muchos temas, pero ahora que estamos hablando de enfoque, creo que va muy bien con el tema. Hechos 28.
el último capítulo de los Hechos. Pablo va hacia Roma, ¿verdad? Tiene un juicio en Roma, él tiene que ir a testificar y demás. Y me gusta mucho el pasaje porque desde todos los ángulos podemos ver enfoque. La historia comienza mal, o feo por lo menos, y es que naufragan. Una tormenta fuertísima viene sobre ellos, el barco que viene con Pablo y un montón de presos van para Roma todos. Se desbarata la nave, están flotando en el agua, en pedazos del barco y demás, seguramente muchos de ellos llenos de temor y todo esto, y Pablo dice lo que nadie esperaba que dijese: tranquilos, nadie va a morir. Claro. Otro que está tan enfocado que sabe que él no va a morir en ese naufragio. Él dice: tranquilos, aquí nadie va a morir. El Señor me dijo que nadie va a morir, que tenemos que llegar a Roma. Así que tranquilos, enfoque absoluto. Ahora, la historia continúa y van llegando a Malta, a la isla de Malta. Es que esta historia sí que me gusta. Pero ahora que hablaste de enfoque, de verdad que me enfoqué en ella. Cuando llegan a la isla, Pablo dice: bueno, tenemos hambre, tenemos frío, ha estado lloviendo, y Pablo comienza a traer madera para hacer una fogata y calentarse, posiblemente cocinar, y sucede lo inesperado. Es eso como cuando estás viendo una película y al personaje principal le sucede algo feo o malo y decís: no puede ser, no puede ser, a esta persona no le puede suceder eso. Y además vienen otras cosas peores y uno dice: no, ya no quiero ver más la película. Pues esta historia de Hechos 28 es así. Joaquín, está Pablo preparando una fogata para que todos se calienten. ¿Y qué sucede? Primero, vean el enfoque. Si yo está pasando una mala situación, hay un naufragio, todos tienen frío, va para un juicio, todo esto. Sí, complicada la situación. Y se enfoca, él no piensa en escapar. Él no piensa en escapar, está enfocado. Él no piensa en que van a morir, está enfocado. Él dice: alguien que está pasando por eso se desenfocaría fácilmente, dice: no quiero nada. Y no hace una fogata y no ayuda para que otros se calienten y demás. No, él está súper enfocado. Va a traer madera para hacer la fogata, y lo inesperado realmente, cuando viene con algo de madera, una serpiente sale de la madera y lo muerde en el brazo. La historia va de mal en peor. Y es esta escena de la película que uno dice: no, ya. Sí, ya. No puede ser peor. No puede ser peor. ¿Qué va a pasar? Lo que más me gusta es que dice la Biblia que Pablo simplemente sacudió el brazo, sacudió la serpiente, la echó en el fuego, siguió haciendo la fogata y cocinando para los demás. Eso es enfoque. Ahora, una cosa para terminar de recordarte esta historia, una cosa más que sucede es que cuando a Pablo lo muerde la serpiente, los isleños, quienes habitan en Malta, lo vuelven a ver y están esperando en qué momento se va a agarrar el corazón y va a morir Pablo mordido por la serpiente, para decir: definitivamente era un reo de muerte, se hizo justicia. Pero eso no acontece. Y esto más bien le abre puertas y lo pone en gracia con los isleños y demás. Ve qué interesante, porque desde todos los puntos que lo podamos ver hay enfoque. Ahora, esto sí que pudo desenfocar a Pablo, hasta enojarlo y decir cosas que posiblemente no debiera. Ver cómo la gente estaba esperando que él cayera muerto. Y él pudo haber dicho: no, ¿cómo se les ocurre? ¡Qué barbaridad! Ustedes no creen en mi inocencia. Bueno, enfoque por todas partes. Simplemente se sacude la serpiente y continúa su camino, llega a Roma y Dios lo usa
allá en sus últimos días. Entonces, qué impresionante este Pablo del que hablas, que es tan interesante todas sus historias, pero esta me habla a mí de total enfoque, este hombre. A mí de Pablo, bueno, hay tanto que podríamos hablar, pero en el caso de Pablo con Timoteo, ¿verdad? Me encanta cómo Pablo empieza cada vez, en realidad desde que inicia su vida con él, con Timoteo, es como transfiero, ¿verdad? Todo ese conocimiento y toda esta sabiduría. Y pensando en temas también de enfoque, y para ir cerrando, Pablo al final, en 2 Timoteo, le dice a Timoteo al final que se enfoque, y le dice: cumple tu ministerio, o sea, cumple tu misión, cumple para lo que estás hecho. Y creo que Fran, nosotros tenemos que en esta temporada en la que estamos viviendo, pedirle a Dios que nos ayude a ver bien, que nos quite lo que esté estorbando. Nosotros mismos, como decíamos ahora, no meternos en lugares donde no tenemos que meternos, que puedan hacernos perder el enfoque, ¿verdad? Como la misma Biblia dice, ser sobrios en nuestra dinámica de vida, en todas las áreas, porque muchas veces, creo que cometemos el error de estamos muy enfocados en nuestra vida ministerial y en nuestra vida de iglesia, pero estamos desenfocados en otras áreas que para mí son más importantes, como la familia, como hablamos ahora de paternidad. A veces somos excelentes ministros enfocados en nuestro ministerio, pero si tenemos un trabajo, digamos, secular, o como le queramos llamar, somos desenfocados y somos malos. Yo creo que definitivamente es un reto el ser enfocados. Y bueno, yo quiero agradecerte por este tiempo. La verdad es que se me pasó rapidísimo, y a mí también. Y aprovechar para agradecerte por tu amistad. Creo que sos de las personas más enfocadas que yo conozco. ¿Vos crees? Sí. A veces. Cuando me desenfoque, yo sé que me vas a ayudar No, y pues me has ayudado también a mí muchas veces a enfocarme, y creo que de verdad doy gracias a Dios por tu vida, porque también me retas a ser un hombre enfocado. Gracias, Quinchito, por abrirme las puertas de tu casa. Siempre me gusta mucho estar acá, la verdad. A mí me gusta mucho que te puedas venir, y nada, pues de verdad agradecerte por este tiempo, porque sé que no sos un hombre desocupado para nada, estás bien ocupadito, así que viniendo por eso, Francito. Así es. Gracias. A vos. Chao.